presentación. El tema en esta ocasión es diseño de marcos resistentes a momentos. Es uno de los sistemas mayormente utilizados, pero también lamentablemente por desconocimiento de información, muchas veces descuidamos mucho que puede suceder con la propuesta de este sistema estructural para nosotros poder solucionar algún proyecto, alguna edificación que pudiera ser. La ventaja de estos sistemas de marcos es de que el concepto es el fundamental, el básico, el que nosotros ya conocemos, pero simplemente re- retomando un poco el concepto de la última clase, aquí nos vamos a enfocar entonces a qué características puntuales nosotros deberíamos de definir para volverlos especiales, intermedios u ordinarios. Vamos a aplicar siempre la normativa de ISC. En este caso, si ustedes se recuerdan, la norma ISC que habíamos utilizado antes para revisar esbeltez, compacidad de secciones, características de los elementos y de las piezas, se ubicaba en la 360. Entonces ahora nosotros vamos a tomar la normativa 341. em, Recuérdense que pues ya es descargable la versión 22, fue la que se publicó ya hace un par de meses. Entonces, de igual manera, estas presentaciones tienen preparada la anterior, pero las vamos a ir tomando la última normativa actualizada, ¿verdad? Entonces, especialmente hablando de los marcos y de su sistema resistente, sismo resistente, mejor dicho, nos vamos a enfocar en el capítulo E. ¿Sí? Si ustedes se recuerdan, cuando también nosotros revisamos AGIES NS 7.5, yo les iba comentando que por ahí iba teniendo la referencia del capítulo a la, por ejemplo, a 341 en su sección E, en tal sección, ¿verdad? Entonces, básicamente es lo que va amarrado a estos tres primeros incisos, en los cuales en el capítulo E, como inciso E1, tiene los ordinarios, en el 2 los intermedios y en el 3 los especiales, que son con los que, perdón, nos vamos a enfocar esta, en esta clase. Obviamente hay muchos más sistemas, no solamente tenemos estos que nos aparecen aquí en pantalla, sino que también vamos a tener otros diferentes sistemas constructivos, así como no solo los que sean marcos resistentes a momentos, perdón, sino que también vamos a tener sistemas arriostrados y otros tipos de sistemas, ¿verdad? Pero especialmente para ya empezar lo que sería el complementar el fundamento de la parte básica para poder empezar a trabajar nuestros proyectos de curso, nos vamos a enfocar en estos. Y ya luego la parte conceptual la vamos viendo eh, más adelante, ¿verdad? Entonces, si nosotros hablamos de que vamos a tener un sistema de pórticos resistentes a momentos, vamos a tener la clasificación en este punto como, vamos a observar bien la diferencia, que era más o menos como lo que veíamos en la clase anterior, y prácticamente nosotros tenemos que los sistemas especiales, aquí viene la parte importante, vamos a tener los especiales con un estricto control de fallas frágiles. Esto ya lo habíamos platicado anteriormente. Pero lo más importante es de que pueden incursionar en el rango inelástico. ¿Ok? Y van a tener pues, cierta ductilidad. Los intermedios vamos a tener una moderada eh, capacidad de disipar la energía y deberíamos de estar requiriendo limitar la generación de fallas frágiles. Mientras que los ordinarios, ya habíamos platicado, estos pues generalmente se van a ir utilizando en zonas de baja sismicidad, con lo cual pues no son tan restrictivos, ¿sí? Recuérdense que ya habíamos visto un par de gráficas en la clase anterior en la cual los ordinarios pues tenían ¿cómo se llama? Eh, Tenían ciertas características para diseñar, es decir, no son tan restrictivos, mientras que los intermedios ya empiezan a tener
un poco de limitantes en rotación de uniones, la capacidad de disipar energía y también la posibilidad de incursionar pues en el rango inelástico, ¿no? Mientras que los marcos especiales, que son por los que vamos a empezar, es decir, vamos a tomarlos un poquito más complicados al inicio para que podamos ir avanzando sin problema. Si nosotros aprendemos a diseñar los especiales, que son los que más restricción tienen en rotación de uniones, eh, son más restrictivos con las secciones que vamos de utilizar. Todas las secciones deberían de ser compactas, por ejemplo. Es el concepto ideal, ¿no? Y ya hablando un poquito más adelante de lo que vamos a ver después en el tema de uniones, los especiales sí o sí requieren uniones precalificadas por ISC. Es decir, que ISC nos va, lo vamos a ver a detalle más adelante, pero nos va a disponer una paleta de diferentes opciones en la cual nosotros podemos ir observando, y podemos ir observando cómo vamos a tener eh, las diferentes opciones para estimar o calcular uniones. Pero todas estas nuevamente deberían de ser básicamente precalificadas, ¿verdad? Entonces, como les mencionaba, vamos a empezar con los que son un poquito más complicados. Permítanme, yo recuerdo que tenemos una comparativa por acá, un resumen. Perdonen, me voy a ir a la última diapositiva, solo listo, para poder observar aquí algo bastante, una tabla que resume, me gusta mucho esta tabla, en la cual nosotros podemos observar los siguientes parámetros. Por ejemplo, para que sepamos de qué estos conceptos que vamos a ver entre marcos ordinarios, intermedios y especiales, ¿cuáles son las diferencias puntuales? ¿Por qué es de que existen estos tres? Y bueno, pues si ustedes se fijan en esta ocasión, nosotros tenemos en la primera columna que especialmente los requerimientos de factor R pues van siendo una, un factor de reducción con un número más elevado, mientras que intermedio va con un valor, pues como su nombre lo indica, intermedio, y los ordinarios tienen un factor de R pues, mucho más bajo. Eh, a primera vista esto puede sonar un poco, perdón, un poco diferente a lo que se esperaría, porque uno dice, bueno, los especiales son los que deberían de tener más resistencia a, a fuerzas laterales. A lo mejor eso puede ser. Pero lo que pasa está en que normalmente, recuérdense que el concepto fundamental aquí en el acero, y aquí nos vamos a cambiar un poquito el chip, es de que nosotros necesitamos que los marcos que son especiales, cuando tengan una alta demanda sísmica, puedan incursionar en el rango plástico sin ningún problema. Entonces, eso lo que va a permitir es de que se pueda controlar otros aspectos, como derivas, por ejemplo. Entonces, es por ello que el factor R en esta ocasión, en la mayoría de estos sistemas, por lo menos en ASCE, aparecen con factores R de 8, ¿verdad? Y los ordinarios un poquito eh, llama la atención, ¿no? Que el factor R pues va siendo un poquito más bajo, ¿ya? Y bueno, luego de ello tenemos la capacidad de rotación plástica en rótulas. Rótulas, recuérdense que como lo vieron o lo van a ver en diseño por desempeño, perdón. Entonces, veí- seguramente ustedes vieron en diseño por desempeño, la formación de rótulas plásticas debería de darle a la estructura o al sistema de marcos cierta capacidad de rotación dentro de esa rótula plástica, ¿sí? Hay una gráfica
que teníamos en la clase anterior, donde cabalmente se formaban un par de rótulas, pero lo importante es de que sepamos, por lo menos, cuál es esa capacidad que permite cada uno de los sistemas. Y ya más adelante, cuando hagamos los cálculos y obtengamos los valores directamente de softwares como ETABS, por ejemplo, ya podamos identificar, bueno, entonces esta parte se va tomando de este lado y a nosotros la podemos ir identificando para poder eh, tener de una manera pues, más acertada la clasificación de cada uno de estos sistemas, ¿verdad? Muy bien. Las conexiones entre vigas y columnas, como platicábamos anteriormente, deberían de ser precalificadas y si en algún caso nosotros queremos utilizar algún otro sistema, simplemente debe ser verificado experimentalmente a través de una serie de lineamientos que nos permite ISS. ISS nos proporciona la guía, pues, para que nosotros vayamos indicando en qué camino ir en cuanto a conexiones. Perdón, aquí me salté distorsión de piso. En las conexiones, en la categoría especial, tenemos .04 y en intermedio .02. Hay que tener zonas protegidas, que es algo que vamos a ver más adelante. Estas se ubican en los extremos de las vigas. Vean que el sistema ordinario no es tan restrictivo, es decir, está bien, yo le permito a usted que tenga la rotación que guste en las rótulas plásticas, no pasa nada con nosotros. Distorsión de piso, no pasa nada. Mire, fíjese que no vamos a utilizar conexiones precalificadas. Tampoco hay ningún problema con los sistemas que serían de uniones precalificadas. No pasa nada. Entonces, muchas veces, pues va siendo un poquito más, más permisiva la forma de diseñar con este sistema, ¿verdad? Por ejemplo, aquí viene algo importante que es la verificación del panel en el nodo, en la conexión entre vivo y columna, que estaba en una slide de la clase anterior. En los especiales sí hay que verificarlo. Vamos a ver también cómo verificar eso y lo que sucede está en que muchas veces se concentran los esfuerzos a cortante de tal manera que en el nodo va siendo una parte especial donde podemos llegar a tener mucho esfuerzo y para darle estabilidad a las placas, a las almas especialmente de las columnas, lo que hay que tener es el cuidado especial con esos nodos, ¿verdad? Entonces eso nos va a permitir a nosotros ya tener un rango de seguridad más porque estamos revisando esa parte, ¿sí? Mientras que en intermedios y ordinarios, pues no se revisa, ¿ya? Vean que aquí entran los factores de esbeltez, por ejemplo, altamente sísmicos o medianamente sísmicos, en cuanto a relación ancho-espesor, que básicamente es la relación de la esbeltez, este lambda ya lo hemos visto, y la relación entre la resistencia flexional de columnas y vigas, sí hay que revisarla, por ejemplo, en los especiales, en los otros no. Y también hay que restringir lateralmente los nudos de cierta forma. Ya vamos a ver a qué se refiere eso. Así como también, miren, aquí aparece un viejo conocido, aparece nuestro factor LB. Entonces, las vigas especialmente tienen que ser restringidas. Ahora bien, este último punto es em, bastante práctico en sistemas tal vez de los más comunes, que de hecho es en el que nos vamos a enfocar en el proyecto. Porque cuando nosotros proponemos sistemas de vigas con losa acero, Steel Deck, la ventaja que tenemos es de que cada vigueta, ya lo vamos a ver en el software, permite restringir lateralmente las vigas. Entonces, esta relación es muy fácil conseguirla con este tipo de sistemas de piso. Si en algún caso no tenemos o no contamos con algún sistema que sea de piso de losa acero, simplemente lo que hay que tener es el especial cuidado en que si no hay los acero, tenemos que proveer algún otro tipo de sistemas de vigas, ¿verdad? Entonces, me fui directamente a la tabla resumen, que pienso yo que es una forma bastante práctica para empezar a ver estos diferentes sistemas. Y ahora retomamos aquí con el concepto fundamental, porque ahora pues ya sabemos hacia dónde es que vamos. Y pues si alguna vez se nos va olvidando ahí cómo van siendo los cálculos, ya sabemos que la última página de esta presentación
contiene entonces esta información, ¿verdad? Básicamente los sistemas especiales eh, tienen que ser diseñados siempre con la sección E3, ¿no? Si hay alguno de estos puntos que no se cumpla, lamentablemente no es entonces un sistema especial, lo cual, pues, digamos que hasta cierto punto no va a garantizar completamente que sí vaya a incursionar de manera correcta en el rango inelástico. ¿Qué es lo que se busca especialmente en estos sistemas? Noten que esta edificación, por ejemplo, a diferencia de muchas edificaciones de acero que nosotros podemos ir observando, generalmente a esta altura, muchos, pues para controlar un poco temas de derivas o flexibilidad, se trata de proponer muros de corte o sistemas centralizados, pero esos ya son sistemas combinados, ¿verdad? Pero si ustedes, por temas arquitectónicos que puede suceder, que de hecho sucede, es también un poco más común de lo que parece, muchas veces las riostras no funcionan bien con diseño arquitectónico, ¿verdad? Y bueno, especialmente en este proyecto, que no es de mi propiedad, yo recuerdo que aquí los ascensores tenían, que iban a estar ubicados en estas dos salas, creo que tenían una fachada de vidrio, entonces, pues básicamente lo que hace uno en sistemas de edificaciones de concreto, especialmente es de que los ductos de los elevadores los aprovecha uno como muros, ¿verdad? El problema está en que puede pasar que cuando ven la versatilidad que tiene el material, dicen, bueno, yo no quiero muros, quiero, por ejemplo, que mi ascensor sea de paredes de vidrio, entonces eso pues da otra característica aquí, ¿no? Y bueno, de nada serviría que el ascensor tenga paredes de vidrio e ir viendo un muro. Entonces, pues algunas veces no se va a poder. También edificaciones bajas que a lo mejor no tengan ascensores y no pueda aportar esto alguna resistencia a corte, pues los marcos especiales es una muy buena alternativa. En el caso de nosotros, vamos a ir viendo una edificación de 3 niveles, de tal manera que pueda tener una buena clasificación como marcos especiales, ¿verdad? Entonces, vamos a ir revisando. En este caso, eh, el análisis que nosotros debemos hacer, de hecho, el programa nos permite ir haciendo el análisis de estos marcos especiales. Solo tenemos que configurarlo de manera adecuada. eh, y tenemos, pues, diferentes lineamientos que debemos de ir cumpliendo. Por ejemplo, la sumatoria de, esto viene pues ¿cómo se llama? Muy relacionado a aquella relación de 6/5 en ACI, por ejemplo, que a lo mejor esa sí ya la habíamos visto, pero tenemos esta ecuación donde la sumatoria, vamos a ver por acá, la sumatoria de las proyecciones de la fuerza nominal a flexión resistente en las columnas debería de ser eh, pues relacionada o dividida sobre nuevamente, la sumatoria de las proyecciones de las fuerzas a flexión en las vigas debería ser mayor a 1, ¿sí? Entonces aquí básicamente no se pide que esta relación fuera un 6/5, sino que simplemente sea mayor a 1. Entonces, esa es una de las ventajas que permite generalmente a estos diferentes sistemas, pues ir teniendo acá la generación de rótulas plásticas. Entonces, la ventaja es de que, como ustedes se recordarán, incluso las fotografías que les compartí la vez pasada en el grupo eh, de la clase pasada, hay algunos eh, criterios aquí que tenemos que ir cambiando un poco, que básicamente van siendo, por ejemplo, cuando nosotros en concreto sabemos que se va a generar una rótula plástica, en la mayoría de casos, pues el comportamiento después de la generación de esa rótula plástica no es como una falla que permita, vamos a ver, estas son fallas clasificadas como frágiles. Entonces, normalmente son fallas que fisuran la pieza y lamentablemente, digamos que aquella sección de una viga, por ejemplo, que necesitábamos de concreto del eje neutro para arriba que trabajara con presión,
Si está fisurada, pues a lo mejor puede trabajar. El problema está en que, como ya no tenemos una continuidad del elemento, puede no trabajar de manera correcta. Puede ser. Es parte de revisar, por ejemplo, el diseño basado en desempeño, ¿no? Pero en el caso del acero, cuando se van formando las rótulas plásticas, como ustedes han visto, tenemos un FY y un FU. Todavía tenemos ese rango permisible en el cual el material pues va a empezar a ceder. Va a ceder, pero la falla no es frágil, sino que es una falla que se va comportando de una manera en la cual va deformando. eh, Como ya sabemos, recordándonos un poquito de la gráfica del material, esfuerzo de deformación, va deformándose sin necesidad de tener una carga. Pero no es que vaya a romperse por completo una viga, por lo menos no hasta no llegar a SFU, ¿sí? Entonces, la formación de rótulas en estos sistemas va siendo un poquito diferente, así como también considerar y contemplar que debería de empezar de la parte de abajo para arriba, por supuesto. Y esto nos va a ir dando una muy buena relación para la presentación de estas rótulas, ¿verdad? De tal manera que eso vaya permitiendo que si el sistema esté trabajando de manera correcta, por supuesto. Muy bien. Ya lo vamos a ir viendo un poquito más a detalle. Esas son en cuanto a las formas de falla, ¿verdad? Por ejemplo, vamos a ir viendo, es, miren que estas partes ya se van enfocando un poquito más de manera consistente en lo que nosotros necesitamos en nuestro diseño. Por ejemplo, vamos a ver acá, miren que de este lado, ahorita regreso a este lado. De este lado derecho, por ejemplo, hablamos de la estabilidad de las vigas, que era algo que el factor LB de la última fila que teníamos en la parte de abajo de la tabla resumen. Si ustedes se recuerdan, yo les mencionaba que la ventaja de los sistemas especiales es de que con la presencia de los acero, vamos permitiendo que con las viguetas vaya teniendo una mejor estabilidad, ¿verdad? Para las vigas. Entonces, eso nos mejora bastante, bastante cumplir, pues, los requerimientos, perdón, los requerimientos de alta ductilidad, ¿verdad? Y solo vamos a ver esta última sección 4 y vamos a empezar con el modelo. Porque conforme vayamos avanzando en en estos diferentes conceptos, para ahorita no bombardearlos con todo el background teórico, eh, empezamos nosotros a hacer el modelo y cuando tengamos que tomar una decisión en el modelo, pues retomamos este punto y ya vamos viendo, bueno, esta parte pues, se nos chequea, no sé si esta sección si es compacta, bueno, pues vamos a ver si continúa y ya vamos terminando de definir el modelo en base aquí, pues a la normativa, ¿verdad? Ahora bien, cuando ya carguemos el modelo, ahorita vamos a, como les decía, vamos a empezar con un dibujo del modelo como tal. Tenemos que hacerlo completo, por supuesto, si no, no vamos a tener cargas. Porque ya cuando tengamos cargas, necesito que regresemos a este punto en el cual nosotros debemos de revisar cómo están los ratios de los momentos. La ventaja es de que cuando nosotros le pedimos a sistemas, a softwares como ETABS, este chequeo pues en realidad lo hace de manera interna. Eh, pero especialmente para este lado, que era lo que estábamos platicando, necesito que ya tengamos nuestro modelo. Pero para que ustedes se hagan una idea de a dónde es que vamos, me voy a enfocar en este último párrafo, en el cual debemos de cumplir en cuanto a resistencia axial, a carga axial, de tal manera que vayamos teniendo entonces un parámetro, ¿verdad? Nuestra resistencia nominal a la compresión debería de ser eh, calculado, pues, dependiendo de los parámetros que nos vaya dictando el RGB. Entonces, vamos a ponerle pausa a este desarrollo aquí de la diapositiva. Mucho para consultar si alguien tiene alguna duda. Bueno, Ingeniero, buenos días. buenos días. Disculpe, que en lo que estaba usted explicando, ¿qué tan importante es utilizar la losa como rigidizante en, en estos sistemas de marcos?
es lo mejor y lo más económico que puede hacer, ¿verdad? Porque usted ya tiene una sección compuesta, ¿verdad? Tiene una sección compuesta, los diferentes apoyos de la losa, que digamos, si usted se visualiza aquí oh, permítame, vamos a ver un segundito, quiero ver aquí si tengo algún modelo aquí rápido. Y vamos a ver. Pueden ver un modelo, está del lado derecho. Bueno, pues ¿qué pasa? Que en este caso, ¿Tiene apagado su micrófono, Inge? perdone, gracias. Gracias. Perdón, les decía, este recuadro que está seleccionado de este lado se está comportando como una sección compuesta a nivel de vigas. Para cada una de estas viguetas que se seleccionan acá, espero se logre observar, lo que se va alcanzando es tener, lo que se va logrando alcanzar en este caso es de que cada una de estas vigas va a tener entonces en la parte de compresión, como ya la habíamos visto la vez pasada, pues una fundición de concreto. Entonces eso permite es un excelente comportamiento para la flexión. Y a nivel del sistema sismo resistente, es decir, de los marcos, vamos a tener entonces que para las vigas que están en color azul, como se puede observar acá, digamos que sería esta viga que tenemos aquí al centro del eje vertical, eh, la viga logra desarrollar mucho mejor incluso le diría yo, su momento plástico, porque si se recordarán de los factores LB, va teniendo una, dos, tres restricciones en, bueno, casi 8,90 m. Entonces, pues ya la capacidad que le permite a esta viga en color azul va mejorando mucho, ¿verdad? Entonces, es muy importante y especialmente también los últimos parámetros que veíamos en las clases de- del curso anterior. eh, Vamos a ver aquí para apoyar aquí los compañeros que a lo mejor no la habían visto. Permítanme ustedes, solo voy a buscarlo aquí rapidito. De hecho, esta creo que va a ser muy bueno que se las cargue nuevamente. A los que llevamos a cero uno digamos, en el trimestre pasado, pues también se recordarán que tenemos una parte pendiente. Ya la vamos a ver cuando veamos los acero. Permítanme un segundo. Es esta presentación. Ahorita les comparto. Y, pues, creo que esa última vez hicieron unos esquemas a mano, creo. Bueno, pero básicamente, media vez cumplamos con los puntos de, perdón, lo que debemos nosotros de garantizar en este caso es de que el sistema de la losa cero esté correctamente eh, colocado, trabajando como una sección compuesta junto con la losa, ¿sí? En este caso, nosotros teníamos una sección compuesta por este lado, pero si se recordarán de unos diagramas que habíamos hecho en su momento, los pasadores de corte, que son los que veíamos en la fotografía o en la imagen del esquema anterior, lo que hacen es garantizar que los esfuerzos cabalmente aquí acortante van a permitir
una correcta, una correcta adición a la viga de acero, lo que va a permitir entonces que pues, pueda trabajar como un todo. Entonces, ¿qué importancia tiene este tipo de sistemas ya en nuestro proyecto? Ayudan a mejorar mucho, además de tener ¿cómo se llama esto? Un diafragma que también permita trasladar todas esas cargas que nosotros vamos a someter aquí horizontales a la edificación, ¿verdad? Entonces, es muy importante y especialmente, y de mucha, mucha importancia, es que logremos conectarlo de manera correcta, ¿verdad? Con sus respectivos pasadores de corte. Entonces, sí es de bastante importancia que se pueda ir contemplando en el proyecto, por supuesto. Sí, Franz. Buenos días, Inge. Una consulta con respecto a eso. En el caso de las viguetas, si llevan pasadores de corte, el LB lo podemos tomar como la distancia entre cada pasador de corte. ¿O estoy equivocado? Sí, correcto. En realidad, fíjese que para la parte crítica eh, del chequeo del LB, el problema de utilizar los pasadores de corte es de que sería solamente en la parte del patín superior. Pero como nosotros aquí lo que nos queremos garantizar es que tanto el patín superior como el inferior estén conectados, en realidad la única pieza que corta la longitud va siendo las viguetas. Ok. Ujú. Entonces, el pasador en realidad lo que le va a permitir a usted es especialmente que sí se transmita los esfuerzos en las losas a las vigas y por ende a las viguetas también. Inge, Pero, entonces en ese caso, el LB para la viga principal sería el espaciamiento de las vigas secundarias, ¿verdad? De las viguetas. correcto, exactamente. Y la resistencia, permítame, perdón, ahí estamos. Entonces, les decía, para que les quede en la grabación, de que cuando están ocurriendo los esfuerzos a flexión en las viguetas directamente, y la transición que va a ocurrir sobre las vigas que tengan los pasadores de corte, eh, justamente sobre el patín superior, antes de llegar al concreto, antes de llegar al concreto, nosotros debemos de permitir que se transmitan, tienen que transmitirse estos esfuerzos a través de la resistencia de corte de los pasadores que van a estar sobre la viga. Entonces, ahorita vamos a empezar a ver un modelo y así podemos ir revisando esta parte.